Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 3. Qué hermoso que ha sido la adoración pensando en nuestro Dios, quien es eterno. En esta mañana vamos a enfocarnos en Dios Hijo, que también es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y Él es eterno, no creado, sino Dios mismo. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Están listos? Sí, la genealogía de Jesús. Un montón de nombres que vamos a ver allí. Y como escuchaba un predicador en la semana, decía, las malas noticias, la genealogía, las buenas noticias, vamos a ver 15 versículos en un día. ¿Sí? Increíble, increíble. El Mesías ha llegado, se ha bautizado, vimos la semana pasada. Su ministerio está por comenzar, vamos a ver eso en Lucas capítulo 4, versículos 14 en adelante. Un ministerio que nos llevará a nosotros como lectores hasta el final del libro. Un ministerio que llevará a Cristo hasta la muerte de la cruz, la sepultura, la resurrección y aún la ascensión al cielo. Pero cuando yo miro el ministerio de Jesús y yo veo la obra de Cristo, quizá me pregunto, ¿cómo sé que Cristo es digno de ser mi Salvador? ¿Cómo sé que Cristo es el único en cual hay salvación? Para ser el Salvador del mundo, Él debió ser Dios mismo. Solo Dios puede salvar a la humanidad. Solo Dios puede perdonar los pecados del mundo. Solo Dios puede morir por los pecados de los hombres. Solo Dios. Un buen hombre no puede morir por los pecados de todos los demás. Si Cristo no es Dios, no hay salvación. Aquel que enseña que Cristo es solo un buen hombre, no tiene la salvación. Cristo debió ser Dios para ser el Salvador del mundo. Pero no solo Cristo debe ser Dios, pero Cristo debe ser hombre. Si Dios mismo va a morir por los hombres, traer salvación a los hombres, Él debe ser hombre. Entonces sabemos que Cristo también fue hombre. Él fue de carne y hueso, como vos y como yo. Si Él no es hombre, Él no puede morir por los hombres. Por esta razón Jesucristo es el Dios, hombre, al mismo tiempo, y solo así Él puede ser tu Salvador, mi Salvador, el Salvador del mundo. Y antes de establecer su ministerio en capítulo 4, versículos 14 y 15, esto es exactamente lo que Lucas quiere argumentar en estas secciones. En versículos 21 y 22, Lucas ha demostrado que Jesucristo mismo es Dios. Recuerdan, así fue Cristo para bautizarse y cuando va, se identifica con los pecadores en su bautismo. Mientras se está bautizando, mientras entra el agua, sale del agua, Él está orando. Sale del agua, el cielo se abre, el cielo se rasga en dos, el Espíritu Santo desciende sobre Él y en ese mismo momento Dios el Padre habla. Y cuando Dios el Padre habla, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este hombre que se está bautizando, este Jesús es Dios mismo. Este es el Hijo divino. Este es mi Hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Él es el que he ungido para hacer el ministerio. Él es el que vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el que vendrá a salvar al mundo de sus pecados. Y ahora Lucas va de versículo 22 en la genealogía, en el bautismo de Jesús, a versículo 23, la genealogía de Jesús. La genealogía desarrolla la humanidad de Cristo, pero culmina en su deidad. Y es increíble cómo Él va a usar esta genealogía para demostrar las dos cosas. Jesucristo es hombre, Jesucristo es Dios. Va a mostrar en versículo 31 que Jesús es el Hijo de David, digno de sentarse en el trono de David. En 34 vamos a ver que Jesús es el hijo de Abraham y Abraham era el padre de la nación y Jesucristo es digno de cumplir el pacto dado a Abraham.
En 38 vemos que Él es el Hijo de Adán y Él es digno de representar a todos los pecadores en su humanidad para salvarlos. Y finalmente vemos en versículo 38 que no es solo hijo de David, no es solo hijo de Abraham, no es solo hijo de Adán, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, digno de perdonar los pecados de todos los hombres. En Él solo hay salvación. La Biblia dice que no hay salvación en otro bajo los cielos, solo en Cristo. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo por medio de Cristo se llega al Padre. Solo Cristo puede traer salvación. Y Él va a mostrar eso acá. Entonces la Biblia, si vos has estudiado la Biblia, sabés esto, que la Biblia representa dos genealogías, ¿no? Una acá en Lucas 3 y la otra, ¿dónde? Bien, lo saben, nadie dijo nada. Mateo 1, nadie quiere hablar por las dudas. Mateo 1, 1 al 17 y Lucas 3, 23 al 38. Así que si quieren vayan a Mateo y pongan su dedo ahí porque vamos a estar yendo y viniendo de Mateo para mostrar las cosas que tienen en común las genealogías y las cosas que son diferentes de las genealogías para darnos una idea de lo que hace cada autor. Aunque todos los evangelios nos ayudan a entender todo lo que Cristo hizo en su ministerio, cada autor está queriendo demostrar algo diferente acerca de Cristo y de su ministerio. Entonces, por ejemplo, en la genealogía de Mateo, su genealogía está al comienzo del Evangelio. Bueno, eso era obvio, ¿no? Está al comienzo del Evangelio, con la narración de su nacimiento. La genealogía de Lucas está al comienzo de su ministerio, entre su bautismo y su tentación. La genealogía de Mateo acerca de Cristo argumenta que Jesús es el Mesías Rey. Él quiere demostrar que Jesús es el Rey. Y si miran ahí Mateo capítulo 1, miren lo primero que hace antes de comenzar la genealogía. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. Pero en realidad en versículo 2 comienza con Abraham, que es antes de David. ¿Pero por qué? Porque él quiere mostrar que Jesús es el Rey legítimo y esta es la línea real de Cristo. Lucas, por otro lado, argumenta que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios e Hijo de hombre, digno de salvar a los pecadores. David está, pero David no es su punto principal. En la genealogía en Mateo vemos allí la línea legal, la línea real, que Jesús es el heredero al trono. En Lucas vemos la línea biológica, la línea de sangre. Y ya voy a explicar un poco más de eso. En Mateo comienza con Abraham, el padre de la nación, y va del pasado al presente a Jesucristo. Pero Lucas lo hace al revés, comienza con Jesucristo en versículo 23 y va al pasado a Abraham y luego se extiende más allá de Abraham a Adán. Entonces va un poco más. Mateo describe 5 mujeres, que es inconcebible, no hay genealogía en la Biblia que está describiendo mujeres. Eso no es normal y va a ser importante entender que eso no es normal. Y las 5 mujeres que describe, que pone allí, tenemos ramera, adúltera, moabita y María. O sea, no eran las mujeres más dignas, ¿no? Lo puso a propósito. Y eso es para otro mensaje. Pero Lucas no describe mujeres, ninguna mujer. Son todos hombres, que era lo más común en una genealogía antigua. Mateo es más corto, Mateo tiene 42 nombres, Lucas es mucho más largo, casi el doble, tiene 76 nombres en su genealogía. No pases el resto del mensaje contando, ¿sí? Ya los conté. De Jesús a David, todos los nombres son diferentes excepto 2. En versículo 27 de Lucas habla de Zorobabel y Salatiel. Son los únicos nombres que son idénticos. Pero de David a Abraham, todos los nombres son iguales. Menos que Mateo omite un nombre que está en Lucas. Pero todo lo demás es igual. Entonces, cuando miramos la genealogía, una cosa que debemos entender es que cuando, depende de tu traducción, algunas dicen este es hijo de este es hijo de este, o este engendró a este engendró a este, o este es padre de este, o lo que sea, quiero que entiendan que no es que es siempre padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. A veces es hijo y saltea al abuelo, o al tatarabuelo, o al bisabuelo. Entonces, entendemos eso. Si Jesús va de Jesús hasta Adán, no van a ser 76 nombres. Van a ser cientos y cientos de nombres. Pero Lucas y Mateo eligen personas específicas
para demostrar el punto que ellos quieren demostrar. Entonces tenemos que entender eso. No nos está dando todos los nombres que existen. Ahora, ¿por qué hay dos genealogías? Bueno, anda a buscar un montón de comentarios, lee un montón de personas, van a dar un montón de razones diferentes. Pero en realidad, hermanos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Es fácil. Jesús tiene un padre, Jesús tiene una madre. Una genealogía viene de su padre y otra genealogía viene de su madre. ¿Es tan difícil? ¿Vos cuántas tenés? Una que viene de tu padre y una de tu madre, ¿no? Bien, muy sencillo, pero hay un montón de gente que no puede entender eso. Todos debemos entenderlo. Y voy a explicar más acerca de eso, porque van a ver que el nombre de María no aparece en esta genealogía. Entonces, Mateo registra la genealogía de parte de José, y eso es obvio, porque el enfoque de toda la narración de Mateo está en José, no en María. José dice que en la genealogía es el marido de María, la madre de Jesús. José halló que María había concebido. Nos dice Mateo que José no quiso denunciarla públicamente. En Mateo 1:20 dice que a José se le apareció un ángel en sueños. En capítulo 1, versículo 24 de Mateo dice que José obedeció lo que el ángel le dijo. En Mateo capítulo 2 a José se le aparece nuevamente un ángel y le dice que se vaya, que escape de Herodes. Y nuevamente en Mateo capítulo 2 se le aparece un ángel por tercera vez a José y le dice: Herodes el Grande ha muerto, ahora podés volver y andar a Nazaret. Entonces toda la narración de Jesús está enfocada en el Padre, en José. Y así también aquí está la genealogía en Mateo, viene de parte del Padre. Lo pueden ver, dice este nació de este nació de esto. En capítulo 16, versículo 16 dice: Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces toda la línea está siguiendo a José, y cuando llega José no dice y este era su hijo, sino que dice él era el marido de María, del cual nació Jesús, ¿sí? Demostrando la concepción virginal de María. Pero es natural que Mateo trace la línea real por medio de José, mostrando también que toda la narración se trata de José. Ahora vamos a la narración de Lucas, que es la que hemos estado estudiando, es todo lo opuesto. No miré ahora, pero José casi ni se menciona, apenas al pasar. Él no es el centro de la narración de la niñez de Jesús, de su nacimiento. El enfoque de la narración no es del Padre, es de la Madre, es de María. De María. El ángel Gabriel fue enviado en capítulo 1 ¿a quién? A María. El ángel anunció a María el nacimiento de Jesús. María se reunió con Elizabeth. Y luego María bendice al Señor en capítulo 1. María es la que estaba encinta. Bueno, eso es obvio, ¿no? Si no tenemos otro problema. Cuando los pastores vienen anunciando lo que ha dicho el ángel, proclaman a María y José, pero después dice que María reflexionaba en su corazón. Cuando van al templo, Simeón habla específicamente a María y le dice: a vos te va a atravesar una espada, no a José. Y cuando María y José van a los 12 años de Jesús a Jerusalén y después se están volviendo a su casa, y cuando están volviendo a su casa se dan cuenta que Jesús no está con ellos, vuelven a Jerusalén, encuentran a Jesús en el templo y María habla con Jesús, no José. Quizás lo hizo, pero Lucas quiere demostrar que era María. Entonces es natural que en esta narración, donde todo se trata acerca del lado de María, que Lucas trace la genealogía de Jesús por medio de María. Entonces, con este trasfondo, vamos al texto. Esta es la genealogía de Jesucristo, el Hijo de Hombre, Hijo de Dios, y así el Salvador del mundo. Entonces vamos a ver 5 títulos que distinguen a Cristo como el prometido Mesías y Salvador del mundo. El primero es que Jesús es el hijo supuesto de José. Jesús es el hijo supuesto de José. Miren conmigo versículo 23. Y no vamos a leer toda la genealogía, vamos a leer distintas partes. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Jesús comienza su ministerio a los 30 años, o más o menos los 30 años. Es el único evangelio que nos dice su edad, es el único evangelio por el cual sabemos que él tenía 30 o más o menos 30 años. Esta fue una edad común en la cual se consideraba que un hombre ahora era maduro, era completo y estaba listo para hacer su ministerio. Si trazás el Antiguo Testamento vas a ver que José, nos dice en Génesis 41-46, tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón.
y Faraón lo hizo el segundo más grande en todo el reino. Cuando miramos 2 Samuel 5:4, vemos que David tenía 30 años cuando llegó a ser rey. Cuando miramos Ezequiel capítulo 1, versículo 1, vemos que en el año 30 de Ezequiel él tiene una visión de Dios. Fue la edad en la que se consideraba que un hombre era maduro, un hombre era listo para hacer su ministerio. Y aquí Jesús va a comenzar su ministerio y dice que él tenía unos 30 años. Está listo, está preparado. Y entonces dice, siendo como se suponía hijo de José. Siendo como se suponía hijo de José. Quizás tu pregunta aquí ya viene, si pastor, estas genealogías de María, ¿por qué no se menciona María? ¿Por qué dice José? Y acá ya empezamos a ver la respuesta. Se suponía que era hijo de José. Es lo que se creía, es lo que se pensaba, es la manera que se consideraba. Se consideraba que Jesús era el hijo de José. Esto era obvio. Cuando Jesús predicaba en un lugar, en Mateo 13:55, dice, la gente preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Se suponía que José era su padre y esto fue totalmente normal, porque nunca ha habido un nacimiento virginal, antes ni después. Entonces se supone que ese es su padre, que es su padre de sangre. Y fue normal que todos creyeran eso. Pero esta palabra aquí, suponía, es una palabra que asume algo incorrecto. Es asumir algo errado, es asumir algo equivocadamente. Y así se usa en el libro de Lucas y Hechos. Déjeme mostrarle, en Lucas capítulo 2, versículo 44, se usa esta misma palabra. Jesús tiene 12 años, van a la fiesta y cuando los padres están volviendo de la fiesta, el versículo 44 dice que ellos suponían que él estaba en la caravana, pero sabemos que estaban errados. Jesús no estaba en la caravana y tuvieron que volver a buscarlo. En Hechos capítulo 7, versículo 25, no tienen que ir allí, pero cuando Esteban está predicando ante el Sanedrín, él dice que Moisés, cuando fue a Israel, él supuso que Israel entendería que él vino para ser el que Dios usa para salvar al pueblo. Pero después dice, pero ellos no lo entendieron así. ¿Por qué? Porque Moisés supuso incorrectamente. En Hechos 8:20, Pedro reprende a Simón el mago porque le dice, vos suponés que por pagar plata podés recibir el poder del Espíritu Santo. Y básicamente le está diciendo, vos estás suponiendo incorrectamente. En Hechos capítulo 14, versículo 19, cuando Pablo está en la región de Galacia y él está predicando el Evangelio, van y lo apedrean y lo dejan tirado afuera de la ciudad como muerto porque suponían que estaba muerto. Y todos sabemos que no murió. Después se levantó, siguió predicando. Cuando Pablo fue a Filipos y lo pusieron en la cárcel y hubo un terremoto y el carcelero se iba a matar porque él supuso que todos se habían ido, se habían escapado, pero supuso incorrectamente. Entonces, cuando se usa esta palabra aquí, vemos que Jesús era el hijo supuesto de José. Este fue el pensamiento. Esto fue lo que consideraban, esta fue la suposición, pero fue incorrecto. Eso es lo que Lucas está mostrando. Incorrectamente supusieron esto. Biológicamente no fue el hijo de José. Biológicamente solo fue el hijo de María, solo tiene sangre de María, no de José. Fue incorrecto lo que ellos supusieron. José fue el padre legal de Jesús. José fue el padre adoptivo de Jesús. Pero Jesús no tiene ADN del padre, nada. Cero. Fue incorrecto. No fue el padre biológico. Jesús no vino de la unión de José y María. Jesús vino de la concepción de María por medio del Espíritu Santo. Y es increíble con esta sola palabra lo que hace Lucas, porque no solo muestra que José no es su padre de sangre, pero muestra y afirma el nacimiento virginal de Jesús. Y esto es algo que fue profetizado 700 años antes. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo le dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías lo dijo siglos antes. Y miren conmigo Lucas capítulo 1, versículo 31. El ángel se presenta a María y le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ella dice, ¿y cómo va a pasar esto? Si yo soy virgen.
Versículo 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Y vemos en capítulo 2, versículo 7, que esto se cumplió. Estaban en Belén y María dio a luz. Este niño que fue nacido en verdad es el Hijo Divino, es Dios. Se suponía que era el hijo de José. José lo crió, José lo instruyó, José le enseñó, José fue su padre adoptivo, José fue a quien Jesús obedecía como hijo, pero en verdad es el Hijo mismo de Dios. Miren de nuevo Lucas capítulo 1, pero versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Miren el final de versículo 35. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas afirma la humanidad y la deidad de Cristo con esta palabra. Ahora, ¿qué nos dice esto en cuanto a la genealogía? Eso es lo que yo quiero saber. Dice ahí que se suponía que fue hijo de José, pero no fue hijo biológico de José, no fue hijo de sangre de José. Entonces, ¿por qué lo menciona José? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no menciona directamente a María? Hubiera sido todo mucho más fácil. Porque una genealogía clásica del tiempo antiguo no trazaba a las mujeres. Nunca había mujeres. Lo que vemos en Mateo es una excepción, porque Mateo está mostrando algo específico, pero las genealogías siempre trazaban al hombre. Y no, qué machistas que eran. No, era así, ¿sí? Podemos aceptar eso, era así. Entonces Lucas sigue la forma clásica de las genealogías del tiempo antiguo, y la dificultad que tiene Lucas es que nunca ha habido un niño que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a escribir? Hablar de un hombre que en realidad no es su padre y trazar la línea de María, ¿y cómo lo hace? Entonces, ¿cómo incluiría Lucas en la genealogía de María sin mencionar a María, yendo por medio del Padre? Pero el Padre no tiene sangre de Jesús. ¿Se entiende? Y lo hace de manera maravillosa, enfatiza a María sin mencionar a María. Dice: Jesús es el hijo supuesto de José. Y es la única manera de seguir la línea masculina y mantener que José no es el padre. No es el padre. Y podemos saber con certeza que es María, porque si van a Mateo capítulo 1, versículo 16, dice allí que Jacob fue padre de José. ¿Lo ven allí? Jacob fue padre de José. Y ellos no vivían en un tiempo donde la gente cree que puede tener dos padres. Tiene un solo padre. Es Jacob el padre de José, no Elí. Y también acá hay una clave gramatical, ¿sí? Quédense conmigo, porque quizás no es tan profundo, pero tienen que estar atentos, ¿sí? Hay una clave gramatical, pero es algo gramatical que solo está en el griego, ¿sí? Entonces, pero quiero mostrárselo porque es muy importante. Antes de cada nombre de esta genealogía hay un artículo, que es un artículo, eso es un artículo, ¿sí? Y entonces acá hay un artículo antes de cada nombre de toda la genealogía, que es la palabra en griego tú. Se escribe T-O-U, es la palabra tú, se pronuncia tú. Y entonces dice tú Eli, tú Matat, tú Elevi, tú Melki, tú Hanna, y todo hasta el último, a un Dios, tú Dios, ¿sí? Está diciendo él esto, él esto. En nuestra traducción está en español, es de. Pero, y aunque se usan los 76 nombres, y el artículo está en cada nombre y muestra que cada persona sigue a la otra persona, ¿saben qué? Falta un artículo. ¿Y saben dónde? Antes de José. En griego el artículo no está antes de José. Están todos los nombres antes de José, aún de Dios, pero no antes de José. No antes de José. Mostrando que su nombre es un paréntesis en lo que está diciendo. Entonces se podría leer así: Jesús siendo hijo, paréntesis, como se suponía de José, paréntesis, el hijo de Elí. El hijo de Elí. Sin el paréntesis, Jesús, hijo de Elí. Lucas traza la genealogía de Jesús por medio del hombre más cercano de la línea de María. ¿Y quién es? Su abuelo. Elí, el padre de María. Y como Cristo no tiene padre biológico, va el primer padre que hay en su línea, y ese es Elí. Elí. Entonces es la genealogía de Jesús por medio de María. Si vos querés estudiar más del tema, podés.
pero eso es la parte simple, que es el hijo de María. Entonces pasamos de Jesús el hijo supuesto de José, segundo, a Jesús el hijo de David. Jesús el hijo de David. Acá hay un montón de nombres que nosotros no conocemos. Entre versículo 23 era hijo de Elí y versículo 31 era hijo de Matata. Y no se confundan, no es Hakuna Matata, ¿sí? Es un Matata que era previo a eso. No le pongan a su hijo Matata, sí, pobre, va a sufrir mucho. Pero tenemos un montón de nombres acá en el medio que nunca son mencionados en la Biblia, que no sabemos nada de ellos, que no hay nada acerca de ellos que yo pueda decirle además de su nombre. Solo conocemos dos nombres que están en el medio, en versículo 27, Zorobabel y Salatiel. Salatiel era el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el hombre, recuerdan en Esdras capítulo 2, lo vimos hace un año, que él toma los que están en Babilonia y hace el primer regreso de Babilonia a Jerusalén. Ese es Zorobabel. Ese es el único que conocemos. Todos los demás no conocemos. Entonces vamos a ir directamente a David y a su hijo Natán. Porque no voy a empezar a inventar cosas de su nombre, ¿no? Algunos comentarios lo hacen, pero no lo vamos a hacer. Entonces vamos al hijo de David. Jesús es el hijo de David. David fue el rey más grande que existió de Israel. Él es, a uno ahí vas a Israel y ¿quién es el rey que esperás? Otro que es como el rey David. Todos vuelven al rey David. Él es el rey más grande que tuvo Israel, que tuvo Jerusalén. Fue un guerrero valiente, ejerció poder y autoridad, conquistaba como ningún otro. Y la Biblia nos dice que el Mesías prometido vendría de la línea genealógica de David. Pero quiero que notemos una gran diferencia que hay entre la línea en Lucas y la línea en Mateo. Miren conmigo Mateo, capítulo 1, versículo 6. En versículo 6 dice, Isaí fue el padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Y luego miren, Salomón es padre de Roboam, padre de Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías. Si conocés tu Antiguo Testamento, ¿qué está haciendo Mateo? Está trazando los reyes. Está trazando los reyes. Si vos al Antiguo Testamento empezás a trazar los reyes, son estos en este orden. Entonces lo que él está mostrando es que Jesús es el rey legítimo. Esta es la línea real de Jesús, la línea de los reyes de Jesús. Entonces Cristo es el Mesías esperado que se sienta sobre el trono de David. Traza todos los reyes y llega Jesús. Pero en Lucas es diferente. Aunque llega David, no llega David por una línea de reyes. David es el único rey que se menciona. El único. Sino que los traza por medio de Natán. ¿Lo ven ahí, versículo 31? Matata de Natán, Natán de David. Y esta no es la línea real de su padre adoptivo, esta es la línea biológica, estableciendo a Cristo como hombre y entonces digno de salvar a todos los hombres. Y Natán no fue un rey como Salomón. Natán es el tercer hijo de Betsabé. Salomón también nació de Betsabé, pero Natán es el tercer hijo de Betsabé. Y Natán es un hombre común y corriente. Común y corriente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por dos razones. Esto es muy importante por dos razones. Primero, en los tiempos antiguos, el rey recibió el derecho de reinar por medio del Padre. Por eso es tan importante Mateo capítulo 1. La razón que Jesús es el Mesías esperado que viene a sentarse sobre el trono de David y cumplir con el pacto a David es porque viene de la línea de su padre adoptivo. Y por medio de su padre, José, él es digno de sentarse sobre el trono. Porque eso venía por medio del Padre. Entonces no tiene que ser sangre del Padre, pero siendo hijo adoptivo del Padre, él recibe esa herencia real. Pero también es muy importante que su línea de sangre no viniera de su padre, que viniera de su madre. No de la línea real, sino de la línea acá biológica, porque hay un problema en la línea de José, un problema muy grande, que no permitiría que Jesús fuera rey. Y vos decís, bueno, ¿cuál es? Bueno, déjame decírtela. En Mateo 1:11 hay un nombre allí que es el rey Jeconías. El rey Jeconías en el Antiguo Testamento también es mencionado como Conías o también es Joaquín.
Entonces, a veces vas a ver Jeconías, a veces vas a ver Joaquín, a veces vas a ver Conías. Es el mismo, ¿sí? Tiene distintos nombres. Es como nuestro diácono acá, ¿no? Juan Marcos, a veces es Juan, a veces es John, a veces es Juanma, ¿no? Tiene distintos nombres. Bueno, este hombre también. Así que si nombras a tu hijo Jeconías, lo puedes llamar Joaquín o Conías. ¿Sí? Tenés opciones. ¿Sí? Que para mí me viene bien porque a Sofi la llamo Emma, a Emma Sofi, y a veces lo llamo Cookie, que es nuestro perro. No sé por qué, pero se mezclan todos los nombres. Entonces, Jeconías, Joaquín o Conías. ¿Quién es este hombre? Este fue el anteúltimo rey de Judá. Él reinó durante la segunda deportación a Babilonia. Recuerdan que Babilonia conquista a Jerusalén y los llevan 3 deportaciones a Babilonia. En el año 605, el año 597 y el año 586. Los va llevando hasta conquistar toda Jerusalén y llevar a la tribu de Judá a Babilonia. Bueno, este hombre, Jeconías, reina durante antes de la segunda deportación, el año 597. Y él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Él aborreció al Señor y el Señor lo aborreció a él. Él reinó por 3 meses en Jerusalén y luego Dios lo castigó y le arrancó el reino de su mano, dice Jeremías. Y entonces en 2 Reyes 24, 14 y 15 nos dice que Nabucodonosor vino a Jerusalén y tomó a Jeconías y lo tomó preso y lo llevó a Babilonia en el año 597. Y todo eso es importante, pero lo más importante es esto. En Jeremías 22:30, escuchen lo que dice. No tienen que ir ahí, pero escuchen. Así dice el Señor, inscriban a este hombre Jeconías, inscríbanlo, hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días. Y escuchen esto, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. ¿Escucharon? Ningún descendiente de Jeconías se podrá sentar sobre el trono de David. Ninguno. Pero yo les dije, hubo un rey más después de él. Sí, el que reinó después de él lo estableció Nabucodonosor, y ¿sabés quién era? El tío de Jeconías. Entonces no era descendencia de Jeconías, ese era Sedequías. Y luego de Sedequías, que a él también lo sacan, no hay más rey. Este es el último rey. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, Mateo 1:11. Dice, Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ya en el 9 empecé, vamos al 11. Josías fue padre de Jeconías. Jesús viene de la línea de Jeconías. Jesús no puede ser rey. Jesús no puede cumplir con las promesas de David. Jesús no puede establecerse en el trono como Dios prometió. Dios hizo una promesa a David y luego hace una maldición a Jeconías. Y, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a pasar? Pero noten esto. Cristo es descendiente de Jeconías en la línea de José, donde no hay sangre que pasa de José a Jesús. Es adoptado. Entonces pasa la línea real a Jesús, pero no pasa la maldición, porque Jesús no es descendiente de Jeconías. ¿Lo ven? Sino que Jesús es descendiente de sangre de Natán, hijo de David. Y entonces, siendo así, igual sigue siendo hijo de David, igual sigue teniendo el lugar al trono de David, pero no tiene la sangre de Jeconías. Hermanos, esto es absolutamente increíble. El nacimiento virginal de Cristo es la única forma que Cristo puede ser de la línea real de Israel sin tener la maldición de Jeconías. Es la única forma. Si no hubiera nacimiento virginal, Jesús no se puede sentar sobre el trono de David. Ningún otro hombre podría hacerlo. Nadie. Solo Jesús, porque no es el hijo de sangre de José. Y así se puede sentar sobre el trono de David. Es absolutamente fascinante que Dios es tan sabio. Entonces, versículo 31, vemos que Él es el hijo de David. Y quiero que nos preguntemos cuál fue la promesa de David. Bueno, en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le dice Natán a David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¿Hay algún
pensamiento de duda? Dios va a establecer un trono para siempre de un descendiente de David. Este es Jesucristo mismo. Y Jesucristo un día se sentará sobre el trono. Y su reino será sin igual. Y su reino será incomparable a cualquier otro. Y su reino no tendrá límite de tiempo ni límite de tierra. Cuando Cristo se siente a reinar, lo hará para siempre. Lo hará por toda la eternidad. Lo hará por los siglos de los siglos. Nadie lo quitará de su trono. Nadie lo podrá menospreciar. Nadie lo sacará. Él será el Rey perfecto que todos añoramos. Y el Señor lo ha jurado. Dice en el Salmo 132:11, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Lo prometió. Lo volvió a reafirmar. Y lo reafirma aún en Isaías 9:7, hablando de Cristo: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y hermanos, miren conmigo Lucas capítulo 1, versículo 31, por si hay una duda, el ángel le dice a María: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob, sobre la casa de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo no solo es el Mesías verdadero y único, digno de reinar para siempre, es el único que lo puede hacer. No hay nadie más sobre la faz de la tierra que podría ser el rey, porque estaría bajo la maldición de Jeconías. Cristo es el único. Es el único de descendencia real, pero no bajo la maldición. Y solo por medio del nacimiento virginal de María, Cristo puede ser el heredero al trono de David. Y menos mal, porque si Dios no cumple esa promesa, no podemos confiar en ninguna promesa de Dios. Pero Él se va a sentar en el trono, en el milenio y en el trono por los siglos de los siglos. Reinará. La genealogía manifiesta que Cristo es el rey prometido a David. Él reinará eternamente. Gloria a Dios, Jesucristo es el que reinará para siempre. Y gloria a Dios, Él nació de la única manera posible para ser el rey. Entonces, aun cuando vemos que el mundo quiere destruir a Israel, no pueden. Nadie va a destruir a Israel. Porque en fin, Cristo se sentará a reinar en Jerusalén sobre Israel y cumplirá sus promesas. No querés estar en el bando en contra de Israel. Vos querés estar del lado de Dios, porque Él va a tener la victoria. Y Cristo se va a sentar como el que cumple el pacto de David. No solo es el hijo de David, tercero vemos que es el hijo de Abraham. El hijo de Abraham en versículo 34. Dice allí: Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Abraham, que antes era conocido Abram, fue un pagano idólatra, vivía en Ur de los Caldeos, que está más al oriente de donde estaba después Babilonia. Dios lo llamó del paganismo a una tierra que Él le preparó y lo hizo padre y lo haría padre de una nación que luego en Jacob sabemos que este es Israel. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le promete a Abraham una tierra, una nación y una simiente. Una simiente. Él tiene 75 años cuando esto ocurre. En Génesis 15:5 dice: el Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, así será tu descendencia. Como las estrellas en el cielo, imposible de contar. Se lo reafirma y nos dice en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó lo que Dios le dijo. Y entonces en Génesis 15:8 Dios hace un pacto con Abraham. Y ese pacto dice: a tu descendencia, le dice Dios, he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces Dios le promete todas estas cosas cuando él tiene 75 años, pero el tiempo pasa y Dios ya no le habla. Y 24 años más tarde, cuando Abraham tiene 99 años, nos dice Génesis 17, Dios vuelve a hablar con Abraham. Y Dios vuelve a reafirmar su pacto con Abraham. Y nos dice allí que Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso,
Yo estableceré mi pacto contigo, yo te multiplicaré en gran manera, haré de ti, Abraham, un montón de naciones, y tu nombre ya no será más Abraham, sino Abraham. Tu nombre no será padre enaltecido, tu nombre será padre de multitud. Eso es lo que voy a hacer con vos. Y te haré fecundo en gran manera, y te multiplicarás. Pero escuchen esto es lo más importante, versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Dios establece un pacto con Abraham, Dios sería su Dios y el Dios de su descendencia para siempre. Entonces el pacto, Abraham afirmó que Dios le daría una tierra, una nación, y todas las naciones serían benditas en él. En realidad la promesa era para Israel, pero para que Israel se extendiera a todo el mundo y proclame el Evangelio. Esa era la promesa. Ahora, ¿quién es el cumplimiento de esta promesa? ¿Quién es el cumplimiento? Bueno, escucho con atención, Gálatas 3:16 nos da la respuesta. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Quién es su descendencia? ¿A qué va la promesa? A Cristo. Cristo es la simiente prometida al patriarca. ¿Él sabe eso? Quizá no, pero a Pablo se le reveló y nosotros lo sabemos. Las bendiciones son prometidas. En el pacto las bendiciones que son prometidas en el pacto abrahámico se cumplen en él. Cristo es el cumplimiento, que no solo reinaría, sino que también él estaría sobre la tierra prometida a Abraham. No solo trae salvación a Israel, y la Biblia nos dice eso, Mateo 1:21, él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a Israel, que viene de Jacob, Isaac, Abraham. Pero no solo eso, sino que en Cristo todas las familias de la tierra tienen la salvación. En Génesis 12:3 hay una promesa y se cumple en Mateo 28:19, donde Jesús envía ahora a los discípulos y dicen, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En Lucas 24:47, vayan a todas las naciones y prediquen el arrepentimiento de pecado. Antes de eso, los discípulos fueron encomendados a los judíos, no a todos. Pero luego de que Cristo muere en la cruz y resucita y Él ha cumplido lo que el Padre dijo, ahora vamos a todas las naciones. Este pacto se cumple en Cristo. Y Él un día restaurará a Israel como nación. Y así cuando lo restaura en su tierra, cumplirá el pacto abrahámico y cumplirá el pacto davídico. Y traerá la salvación de Israel y traerá la salvación a todo hombre que cree en Él. Increíble. Cristo es la promesa, el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Entonces Cristo es el hijo de David, Cristo es el hijo de Abraham, Cristo es el hijo de Adán. Vamos a versículo 38. Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán. Lucas traza el registro genealógico de Jesús por medio de María hasta Adán. Mateo comienza con Abraham, pero Lucas llega a Abraham y va más allá de Abraham, va a Adán, al primer hombre que nació, vuelve hasta el primero de todos, el primer ser humano sobre la faz de la tierra, el único que comenzó tal como Jesús sin pecado. Adán es diferente a todos, él después cae en pecado, pero él es creado sin pecado. Y a diferencia de Adán, Cristo es, la Biblia nos enseña, el segundo Adán. Vayan conmigo a Romanos 5. Quiero ver algunos pasajes ahí. Romanos capítulo 5, versículo 12. Después de Lucas está Juan, después Hechos, después Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, este es Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por medio de un hombre que es Adán, entra el pecado al mundo. Por medio de un hombre que es Adán, entra la muerte al mundo.
Antes de eso no hay muerte. Notan que en la primera genealogía de la Biblia, creo que era el capítulo 5, no me acuerdo ahora, dice, tal murió tantos años, murió. Tal murió tantos años, murió. Tal vivió tantos años, murió. ¿Por qué? Porque antes de eso no había muerte. Y nosotros a veces decimos, vivieron 900 años. Sí, pero debían vivir para siempre. Pero por el pecado entró la muerte y murieron. Un solo pecado. Al principio de toda la historia del mundo, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto fue prohibido. Adán come y viene la condenación a todo el mundo. Él representa a todos. Y escuché una ilustración y es buena. Es como si en un partido de fútbol uno mete el gol. ¿Eso cuenta para quién? ¿Solo para el que lo metió? No. Cuenta para todo el equipo. Cuando Adán muere, eso cuenta para todos. Todos nacemos muertos en pecado. Todos nacemos pecadores. ¿Por quién? Por culpa de Adán. En Adán todos son constituidos pecadores. Todos nacen en pecado, todos pecan. Cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte en Adán, no solo pecamos, en Adán estamos muertos y decimos gracias Adán. Pero la realidad es que si vos eras Adán hubieras hecho lo mismo. Hubieras hecho lo mismo. Pero Adán nos dice que es una figura de Cristo quien vendrá. Romanos 5:14, todavía están allí. Dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura. ¿De quién? De Cristo. De aquel que había de venir. Hermanos, hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Adán representa a toda la raza humana y cuando él cae en pecado todos pecan, cuando él muere todos mueren, lo que él ha hecho se imputó a tu cuenta y vos decís, no vale, sí, pero en Cristo sabés que se aplica la justicia. Hay un segundo Adán. Miren Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de un hombre, por esto reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia del don de la justicia. Así pues, tal como la transgresión por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la transgresión de Adán, muerte, pero por la justicia de Cristo, vida. Y notaron el texto, lo que dice en versículo 17, por la transgresión de Adán vino la muerte, pero después dice, pero mucho más, por Cristo viene la abundancia de vida, reina la vida. Por el pecado de Adán, versículo 18, condenación, pero por la obra de Cristo, justificación. Por la desobediencia de Adán, todos pecamos, todos somos pecadores. Por la obediencia de Cristo, somos constituidos justos. Y hermanos, déjenme decir que en este pasaje vemos que si uno dice, yo tan solo cometí un pecado. Bueno, había un autor que dijo, ¿qué pensás que haría solo un pecado en tu vida si solo un pecado condenó a toda la humanidad? Decimos, yo pequé una sola vez. Sí, Adán pecó y mirá lo que pasó. ¿Y vos pensás que un pecado no te condena ante Dios? Jesucristo es el último Adán y por medio de él tenemos vida. 1 Corintios 15:22 dice, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué hermoso. Más adelante el mismo libro dice en 45, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Cristo es un Adán mucho mejor. Él es Dios mismo y Él nos da vida a nosotros. Pero hermanos, la genealogía no termina allí. Jesús es el hijo supuesto de José, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Adán, y es suficiente, ¿no? Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Esta genealogía llega a donde ninguna otra genealogía ha llegado. No hay genealogía en todo el Antiguo Testamento que termine con Dios, ninguna. Y no hay genealogía en todos los registros antiguos que termine con Dios. Esto trasciende toda genealogía, nunca ha ocurrido. Jesús es 100% hombre. Lucas traza su registro histórico hasta el primer hombre. Pero Jesús también es 100% Dios, siendo el único que traza su genealogía hasta Dios mismo. Este es el Hijo de Dios. Este es Dios mismo.
Es el eterno Hijo de Dios que ha estado en la eterna Trinidad desde siempre. Desde siempre. Jesucristo va más allá que David, quien es el rey de Israel. Va más allá de Abraham, quien es el padre de Israel. Va más allá de Adán, que es el padre de la humanidad. Jesucristo es antes de tiempo. Jesucristo es eterno, es antes de la humanidad. Es cuando nada existió, allí estaba Jesús con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Antes que Adán sea formado, era y estaba Jesús, desde siempre. Jesús es coeterno con el Padre, es coigual con el Padre, es el eterno Hijo de Dios. Jesús es Dios. En Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. En Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Dice ahí, Cristo es Dios bendito por los siglos. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, siempre estaba el Verbo, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No dejes que te engañen que el Verbo era un Dios, no. El Verbo era desde siempre Dios. Él es Dios. Y como Dios, esto es lo hermoso del pasaje, como Dios, Él cumple todas las promesas dadas a David, dadas a Abraham y dadas a Adán. Él cumple con todo el Antiguo Testamento. A David se le prometió que un rey vendría a reinar para siempre. Cristo es el cumplimiento. A Abraham se le prometió una descendencia y salvación de las naciones. Cristo es el cumplimiento. A Adán se le prometió que vendría un salvador de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás mismo. Jesús en la cruz es el cumplimiento de esa promesa. Un autor dice así, me encantó, en Jesucristo se han cumplido todas las promesas de Dios que Dios hizo a los hijos de Adán. Jesús es el rey que Dios le prometió a David, el gobernante que le prometió a Judá, la bendición internacional que le prometió a Abraham y el salvador aplastante de Satanás que le prometió a Adán. ¿Quién es el único digno de ser el salvador de nuestra vida? ¿Quién es el único digno de ser el salvador del mundo? Hermanos, es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Has creído en Él para salvación? No puedes confiar en ninguna otra cosa. Solo Cristo puede ser el Salvador. Y eso es lo que Lucas quiere que entendamos. Este no es cualquier hombre. Muestro la genealogía para mostrar que es un hombre y es Dios mismo. ¿Y saben qué? Y esto lo escuché, fue muy bueno. Si los judíos querían decir que esto no era verdad, ellos lo podrían haber hecho. Tenían la genealogía acá. Podrían haber dicho ido a los registros. No, no es. Pero no lo pudieron negar. Esta es la línea de Jesús. Él es hombre, Él es Dios, Él es el Salvador del mundo. Entonces, cuando miramos esta genealogía, podemos pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos un Salvador maravilloso, de una línea maravillosa. Una genealogía increíble. Esto no es algo que leo, bostezo, me duermo y sigo con lo próximo. Es increíble, es hermoso. Y más que un linaje físico que vemos aquí de Cristo, vemos que Él nos ofrece a nosotros un linaje espiritual, un linaje mucho mejor. Y si has creído en Cristo como tu Salvador, vos sos parte de ese linaje. Vos sos parte de lo que se le prometió a Abraham. Vos sos parte de esa bendición que se le daría. Sos un hijo de Dios y tenés esperanza a la vida eterna. Entonces, cuando miramos este pasaje, si somos hijos de Dios, nos gloriamos en nuestro Salvador. Nos maravillamos de nuestro Salvador. Que Él cumple con todos los pactos, Él cumple con todas las promesas, Él cumple con todo el Antiguo Testamento. Y esto es solo el principio de todo lo que vamos a ver en este libro increíble. Entonces regocijate que Jesús es 100% humano, es 100% Dios al mismo tiempo, y solo así podemos tener un Salvador de nuestros pecados. Cristo es el prometido Mesías y el Salvador del mundo. Jesucristo es el Hijo de hombre, Hijo de Dios, y solo así el Salvador del mundo. ¿Conoces a este Salvador? ¿Has puesto tu fe en Él? Podés pertenecer
a la descendencia espiritual de Cristo, si vos te arrepentís de tu pecado y pones tu fe en Cristo, quien murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y todo aquel que confiesa a Cristo tiene vida eterna. Entonces te ruego, si no lo conoces, cree en el Señor Jesucristo hoy y serás salvo de tus pecados. Y vas a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de hombre, Hijo de Dios y tu Salvador. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Qué cosa increíble que Lucas ha hecho acá. Ni siquiera se puede describir, es tan grande, es tan magnífico. En ese tiempo seguro que aún nombres que ellos podían conocer que nosotros no, pero el principio está allí. Jesucristo es hombre. Todo el que lee lo tiene que entender. Él es hombre, no se puede negar. Pero Jesucristo también es Dios. Y vemos este nacimiento virginal y la fuerza que tiene y cómo no se podrían cumplir las promesas de Dios si no fuera por ese nacimiento. Pero porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, Él es digno de sentarse sobre el trono de David. Él es digno de cumplir con las promesas de Abraham. Él es digno de cumplir con lo que se le prometió a Adán en Génesis 3:15. Él es Dios mismo. Padre, te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que yo no lo puedo convencer, yo no puedo cambiar su mente, yo no puedo cambiar su corazón. Entonces te ruego a ti, Padre, que el Espíritu Santo obre en su corazón y que lo convenza de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador y debe creer en Él para salvación. Y Padre, para los que están en la iglesia y conocen a Cristo como su Salvador, Señor, vayamos a casa, volvamos a leer la genealogía, maravillémonos de los detalles, de cómo tú has obrado todo de manera perfecta y no podría haber sido nada diferente en ninguna manera. Y por eso Lucas nos demuestra que Jesús es nuestro Salvador. ¡Qué maravilla! Que Cristo, el Hijo de Dios perfecto, se hizo hombre para salvar al mundo de sus pecados. Y entonces te damos toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.